Hoy vamos a hacer una de esas rutas de paisajes imperdibles y como todo buen camino es de las que están en el medio de la nada. ¿Y cuándo se encajaron? Porque yo hace un rato vi pasar una camioneta. Y se encajaron hace 2 días que están encajados. Hace 2 días. Pero bueno, perdí bastante tiempo con eso. ¡Ay! Donde factores como el clima pueden transformar una buena experiencia en algo un poquito más complicado. ¿Cómo está esa ruta? No, esa no la transita casi nadie. Casi nadie. No, como abandonada esa ruta. Hoy el peligro me pasó cerca y por suerte el rescate no fue para mí. ¿A dónde te dirigías? Son las 11:30 de la mañana, bueno, recién termino la reunión, estoy acá en Los Antiguos, no puede ser un día más hermoso, la verdad. Tengo unas ganas de salir a ver lo que me espera en esa ruta. Van a ser creo que 200, no sé si 270 kilómetros, una cosa así lo que quiero hacer, bajando por la 41. Voy a llegar hasta el lago Posadas. Ahí en Lago Posadas yo puedo ir para el lado de Chile o para el lado de Bajo Caracoles. Todo depende de si en Lago Posadas hay nafta, porque con este viento que hubo el último tiempo los camiones tampoco estuvieron moviéndose mucho por las rutas, así que no sé si habrán abastecido. Pero por lo pronto el día de hoy es llegar hasta Lago Posadas por la 41 y el chico de la posada donde me quedé anoche, que de paso me cocinaron una trucha anoche fresquita, riquísima. Bueno, Mario, muchas gracias. Nos vemos. Salimos de la posada Pesca Aike. Me dijo que el otro día llegaron unos moteros que estuvieron recorriendo esa misma ruta y llegaron embarrados de pies a cabeza. Tengo una reunión, son las 11 menos 20, tengo una reunión virtual a las 11. Así que me voy a buscar un lugarcito acá en el pueblo, en la plaza nomás. Arrancamos un nuevo día de ruta, siendo las 12 del mediodía. Un día largo va a ser, pero como está la posibilidad de acampar, no me preocupa mucho. Hay varias estancias, está el paso Roballos en el medio de esta ruta. O sea, no es una cosa meterte al medio de la nada. Acá va a haber cosas, va a haber estancias y seguro va a pasar gente acá. No va a ser una cosa desolada. Está un poquito fresco en la moto. Abajo de la moto hace calor. No, qué alegría estar acá en las montañas. Esta es la ruta 41. Paso Roballos 101. Ya estoy encantada con la vista. Estamos subiendo mucho serrucho, piedrita suelta. Mientras no pierda las botellas de agua. No, miren lo que es esta vista, por favor. ¡Qué hermoso! Uy, mira estos desprendimientos. Me habían dicho que esto iba a ser lindo. Y encima es una ruta súper rápida. Le tengo que decidir entre ir rapidito o mirar el paisaje. Paisajes nevados que dan un lindo cambio, ¿no? A lo que veníamos viviendo. Venía medio, no rápido, pero 50. Y agarré una grieta. Pero como yo tengo la rueda inflada, no pasó nada, parece. Están haciendo estas huellas del agua. Y de repente yo venía para allá. Ahí se me estaba mi frenada. Y podría haber pasado por ahí, pero la agarré por acá porque parecía más angosto. Pasé por acá, ahí no hubiese sido tanto, pero mira mi frenada. Pero me entendés que vos venís y de repente te ves estas huellas. Qué hermoso lugar. Dicen que baja medio turbio el agua por los deshielos. Estos lugares deben ser increíbles para vivir. Por eso hay tantas estancias y los caminos están buenos. No es lo mismo que en el centro de las provincias, como quizás el camino ese que pasamos el otro día llegando a Sarmiento por atrás, por arriba del lago Musters, e incluso más al centro de Santa Cruz. Estaba viendo que es lo mismo. Al ser lugares tan desérticos, primero que hay mucha petrolera, muchos de los caminos son principalmente para camiones, y después hay algún que otro camino vecinal por dentro de campos, caminos por donde no estoy segura que uno se pueda meter. ¡Qué lindo! Ya estoy para sacar la patita para adelante en las curvas, ¿eh? Den un tiempito nomás. Es que te digo, no puedo apagar la cámara.
Opa. Bueno, la cosa es que me crucé una camioneta que dijo que estaba yendo a rescatar a otra camioneta acá adelante porque dice que todavía hay nieve. Y le digo, pero yo con la moto podré pasar, y me dice, quizás por el costadito, buscándole la forma, dice. Yo pensé, la verdad, que ya no iba a haber nieve. Qué hermoso este bosque. Tengo cierta preocupación con la nieve esa. O sea, intriga principalmente. No, es increíble este paisaje. Qué ruta más linda. Lo que sí, yo tengo las ruedas bastante infladas, creo. Transparente el agua. Y ese verde, ese musguito verde, qué lindo. No, es que es increíble. Es increíble la hermosura. No lo puedo poner en palabras lo que siento en este paisaje. Todos los colores. Los colores de los troncos blancos, el pastito bordó, las montañas de todo tipo, nevadas, sin nevar, desprendimientos, precipicios. No. Peligro, ruta cortada. Muchos laguitos de esto de deshielo. ¿Están esos patitos? O el pato patagónico, que es como verde. Es de postal esta ruta. Cada paisaje, cada curva es de almanaque. ¡Ay, Dios! ¿Y? ¿Están encajados o no? ¿Están encajados o no? Sí, pero más allá. Ah, más allá. Hay mucho de eso, de aquí para allá va a haber mucho de eso. Sí, ya me tragué dos. Sí, sí, yo me lo tragué igual. ojo. Sí. Y después ya pasando ahí en Calachata, subiendo la catarata. Sí. Puede estar roto en algunas partes, pero de ahí ya... Después va a estar bueno. Y ya cambia un poco más. ¿Yo al lago Posada llego bien? Sí, después sí. Gracias. Sí, después llega bien. Ah, bueno. Ya, justo. ¿Y cuándo se encajaron? Porque yo hace un rato vi pasar una camioneta. Y se encajaron hace 2 días que está encajado. Hace 2 días. Sí, ayer subió acá, por eso no pudimos entrar. Ah. ¿Para dónde agarra usted? ¿Y para el sur? La otra está gravísima. ¿Sí? La 41 que sigue. Esa, la 41 que sigue. No, esa. Hace como más de 8 años que no se pasa una máquina. Ah. Hay muchos zanjones. Muchos zanjones. Bueno, te veo ahí. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Berra. ¿Berra? Sí. Virginia. Oscar. Mucho gusto. Nos vemos ahí. Que le vaya bien. Dale. Se está poniendo interesante la cosa porque empieza a haber barro y la moto empieza como a colear de atrás, encima barro con huellas, ¿viste? Es increíble este paisaje, es increíble. Wow, mirá esta parte lo que es. Che, qué increíble, qué hermoso. Cerro Boleadoras. Uy, qué lindo está. Demasiado, o sea, re bien. Mirá eso. Uy, uy. Precioso, este camino no puede ser más increíble. Uy, mira estas grietas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Esta era la camioneta que estuvo estos 2 días acá? Sí. Ah. ¿Y se podrá pasar hasta el lago Posadas? Sí, está seco el camino. Esto nomás que se habían desviado para adentro y ahí... Ah, y ahí me he quedado. Ah, bueno, entonces voy tranquila. Sí, está tranquilo, está seco para arriba. Ah, bien, bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Que ellos se habían desviado del camino, por eso se habían quedado. Pobre, tiene una cara de susto el chico. Se ve que no está acostumbrado a los rescates. ¡Ay, miren esto! Acá estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar y la moto está un poco ingobernable. Yo no sé por qué. Es como que se va para un lado, para el otro. Hay un poco de viento. Quizás es eso también. ¡Qué ruta! Impresionante, mira, con nieve acá. Qué lindo que está. Pedregullos acá. Sí, me cuesta un poco dirigirla a la moto. Uf. Hermoso está. Cuánta piedra. Mira, mira, mira. Qué hermoso, qué hermosa vista. Qué linda visión. Acá sí que hay derrumbes, piedras grandes. No, no, miren lo que es este arroyito acá al lado. Con esa praderita, plantas con florcitas amarillas. Ah, esa debe ser la subida que me dijo Mario. Que si está seco puedo ir por ahí. Pero la veo un poco empinada, ¿no? Ah, no, es por ahí. Voy a ir en primera. Ah, no, no es tan grave, no es tan grave. Se veía peor desde abajo. Quedan 2 horas todavía para llegar. Allá se ve como una línea de una huella, no sé qué será. ¿Habrá cruzado un puma o un guanaco? Colores. Mira lo que es este camino con... ¡Qué lindo! Demasiado lindo. No, 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 estas florcitas. Parece sacado de un cuento, literal. Estas florcitas. Siendo casi las 4 de la tarde, me quedan 60 y pico de kilómetros, o sea, hice la mitad, pasa que paré varias veces, pero bueno, perdí bastante tiempo con eso. ¡Ay! No hay que confiarse en este camino, hay muchas grietas, o sea, oscurece tarde acá, pero empieza a refrescar y ya después de las 5, lo ideal es medio tener, para mí, ¿no? Tener como un plan ya para la noche, o llegar a un pueblo, o buscar por acampar. Ya las camionetas de Oscar y del otro chico ya volvieron, ya me las acabo de cruzar y nos despedimos. No sé si pasará alguien más hoy por acá, porque los únicos vehículos que vi fueron ellos dos y la policía con la camioneta empantanada. Acá está el puesto de vialidad. Este es Paso Roballos, recién estamos en Paso Roballos. Este es un paso a Chile, pero no sé si estará habilitado. Qué lindo, ¿no?
mi vida. Qué hermoso. Cuando crees que ya no se puede poner mejor este paisaje. Vamos a dar una vuelta por el pueblo. Restaurante, panadería. Mirá que bien, ¿eh? Roticería, comidas para llevar. Mirá qué bueno. Mirá qué lindo el parque. Hace calor acá. ¿Todo bien? ¿Qué andas haciendo? ¿Jugando a qué? ¿Ah, sí? ¿Sos un turista? Sí. Ah, porque estaban hablando de turistas en mi jardín. ¿Ah, sí? ¿Qué hablaron de turista en el jardín? Que venían a ver el arco de piedra. Claro. ¿Dónde queda el arco de piedra? Y el arco de piedra queda, creo que, no sé si en la calle que viene, saliendo para allá. Haces todo lo que le dicen el circuito de los lagos. ¿Cómo te llamas? Alan, Virginia. Mucho gusto. ¿Y hoy tuviste clases? ¿Y te pintaste la cara en el jardín? Acá me tení yo. Ah, ¿hoy te teñiste vos? No, mentira. ¿Con témpera? ¿Con qué te pintaste? Nada, pero no salí más. Cuando te vea tu mamá se va a enojar. No, yo me vi. ¿Eh? ¿Ya te vio? ¿No se enojó? Bueno, mejor. Bueno, Alan, un gusto conocerte. Un gustazo. Llegué a la plaza y así como me senté, quedé... Estoy muy cansada. Está hermoso, mira, recién me di cuenta el pasto recién cortado. Mira, qué prolijidad. Con el fondo ese allá de montañas, la verdad que está re lindo el pueblito. Es muy preparado, la verdad, para turismo. Porque están los dos lagos estos grandes acá al lado, se puede pescar, hay arte rupestre, hay un montón de cosas para hacer. Ahí va Alan, con su pelotita, sus botincitos, a jugar al fútbol. Qué divino. Pero bueno, me voy para el hotel a dejar las cosas, sacarme la ropa de moto y salir a comprar algo para comer. Hoy me levanté a la mañana y no tenía ni idea para dónde ir, no tenía planificado el día de ruta, así que aproveché para quedarme un día más acá en Lago Posadas, que como les decía ayer me encantan los pueblos chiquitos y sobre todo cuando están así bien armados para el turismo porque tienen todas sus cositas, ¿viste? Son lindos, tienen restaurancitos, almacenes, entonces es como lindo. Y aproveché para quedarme un día más acá. Planifiqué un poco las rutas de los próximos días porque me queda más o menos una semana para llegar a Ushuaia, que es donde tengo que dejar la moto para que se le haga el service y todo. Las últimas semanas vengo padeciendo mucho el cansancio. Estoy muy cansada y muy débil, por momentos más que otros. En su momento, los últimos análisis me salió que estaba un poco anémica, quizás eso también me tiene un poco débil, pero no es nada preocupante. Ahora cuando vuelva me ocuparé de eso. Igualmente, como es un día hermoso, voy a salir a ver un poco la ruta escénica. Hay una ruta escénica acá entre los lagos. Qué paisaje tan lindo. A ver si llega a ver. Porque están como claritas, como si hubiese algo en el aire que las hace más blancas. Son las 7:57 de la mañana.
Me levanté a las 7, creo, ya me bañé, bueno, empecé a preparar un poco, me estoy tomando café y miren el lío que tengo para ordenar antes de salir. Estaba revisando la moto como siempre, que no pierda aceite, ahí estaba un poquito transpirado, pero nada, o sea, nada, perfecto está. Y miren el barral que le pusimos el retén nuevo hace menos de 4 días. Bueno, ahí lo limpié un poquito y estoy pensando quizás, como no lo veo chorreado, quizás era aceite que había quedado acá, ¿no? Y con el polvo, como se fue pegando el polvo al aceite viejo, no sé, yo ahí lo limpié un poquito y vamos a ver si pierde el transcurso del día, pero capaz no, ¿eh? Lago Posadas es un pueblo chiquito. En los 20 se fundó, creo que en torno a una estancia que había acá que se llamaba Lago Posadas o se llamaba Posadas, algo así. El estanciero o uno de los que cuidaba la estancia donó un edificio para que se haga una escuela hogar, ¿viste cómo se usa acá? Y entonces ahí se empezó a formar el pueblo en torno a la pulpería y a la escuela hogar. Trabajaban de criar ganado ovino. Y nos vamos a ir desde este pueblo chiquito a un pueblo todavía más chiquito, que es Bajo Caracol. Bajo Caracoles. Tiene 40 habitantes o menos. Es realmente chiquito, está sobre la ruta 40. Vive del turismo que pasa por la ruta 40. Como es un pueblo tan chiquito, es el último lugar donde uno se puede surtir de provisiones y de nafta antes de cargar la 40 hasta Gobernador Gregores, que son más de 300 kilómetros. Quizás llegamos a Gregores, ¿eh? Vamos a ver, va a ser una ruta larga, exigente, cansadora. Así que no tengo expectativas, la verdad. Es lo que se vaya dando. ¿Sos de acá? ¿De Perito? Ah, de Perito. Sí. ¿Usted? De Santa Fe. ¿Hace mucho anda viajando? Un mes y medio, 2 meses más o menos. Bien. Tenemos una esta super, sí, acá es un poco más caro el combustible. Está bien el problema, sí, genial. Bueno. Pero conocés la zona igual. Sí. Porque quiero ir para Gregores, pero no quiero ir por acá, por la 40. Estoy viendo que está la 79 que va por adentro. Sí, es una ruta que no anda nadie ahí. No anda nadie. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venía a consultar. Sí, dígame. Yo voy para el lado de Gregores, Sí. pero no quería ir por la 40, quería ir por la 79. ¿Por los 79? Sí. Para hacer algo distinto, para conocer y ver la parte más de adentro. ¿Cómo está esa ruta? No, esa no la transita casi nadie. Casi nadie. No, porque le dan directo nomás acá a Gregorio. Claro. Todo lo que 40 nomás. Claro. Pero, ¿tenés idea de cómo está? Si está muy rota. Y como no anda nadie, en realidad está como abandonada esa ruta. Claro. Pero para andar en moto sí se puede. Y son más o menos 300 kilómetros. Sí, aproximado, sí. Claro. ¿Qué serán? 5 horas. 5 horas más o menos, sí. Pero bueno, pasaba para ver si sabían cómo estaba y para avisarles nomás que voy a andar por ahí. Sí, buenísimo porque nosotros ya vamos a estar sabiendo. Por Claro. ahí puede llegar, cuando hay movimiento ahora, que puede ser que ande algo. alguno pase. Cualquier cosa, bueno, que nos avisen acá o Sí, bueno, dale. de última. cualquier cosa, pero bueno, Cualquier cosa. esperemos que no. Esperemos que no pase Claro. nada. Pero bueno. ¿Necesita algo? ¿No? ¿Agua? No, agua fría? no, ya me surtí de todo. Ah, listo. Así que, Bueno. bueno, arranco nomás a ver si Listo. llego. Muchas gracias. Ya, ok, qué suerte. Gracias, hasta luego. Digo, estamos en Bajo Caracoles. Voy a hacer nomás la 79. Ahí pregunté en la comisaría, me dijeron que no va nadie por ahí. Y hay varias estancias, así que de última algo de gente va a haber. Y yo tengo que hacer un tramo en la 40 bajando. Y un poco más abajo, no sé a cuántos kilómetros. Yo tengo el tanque lleno con el que hago 300. Tengo 7 litros más acá. Tengo agua. Tengo las 2 botellas. Comida tengo frutas, tengo sopitas, tengo de todo. Así que de última, si se llega a hacer demasiado tarde y tengo que acampar, no va a haber ningún tipo de problema. Voy a intentar llegar a Gregores. Me dijo que no pasa nadie, así que la ruta está como abandonada. Pero creo que puede estar divertida. Hasta el final del pueblo para ver cómo es.
Ahora vamos por adentro. Mira, acá hay un hostel. La verdad que es bien chiquito. Bien chiquito. Así que vamos a hacer un tramito de asfalto hasta la 79. Ingresamos a una zona de baches. Hay un cartel que avisa, pero estos se ve que los han tapado recientemente, pero me crucé dos que eran directamente pozos para sacar agua. Lo bueno es que avisan, ¿no? Zona de baches, boludo. Zona de que explotó una bomba atómica. Bueno, está terminando nuestro enlace por la 40. A ver dónde será la salida de la ruta. Allá hay como una camioneta cruzada. ¿Será ahí? No, es antes. A ver, ¿qué dice? Las camionetas que están cruzadas en la banquina son de la policía. Acá entramos en Palmera Provincial 12, 130 kilómetros. Bueno, terminó nuestro enlace por la 40. Hicimos unos kilómetros ahí de asfalto para llegar acá. Hasta ahora la ruta se la ve súper bien, amplia, prolijita. Vamos a ver qué nos espera más adelante. Yo creo que más adelante sí se pone tipo huella. ¿Viste esa sensación cuando salís del supermercado sin comprar nada y sabes que todos están pensando que te robaste algo? Por venir boludeando. Bueno, esa sensación tengo ahora, al doblar 50 metros antes de un control policial y mandarme a una ruta que catalogan como abandonada. Difícil dar la vuelta acá. Oh. Buenas. Para Gregores.